Hola, somos Karen Boddington y Arturo Reyes. Te invitamos todos los miércoles a las 19 horas al programa Caminos para la Toma de Conciencia, un espacio en donde abordaremos diversos temas de desarrollo humano enfocados en la mejora personal. Recuerda, hay muchos caminos para un mismo destino. No dejes de acompañarnos. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos una vez más aquí en Om Radio con nuestro programa Caminos para la Toma de Conciencia, muchos caminos, un solo destino. El tema que les traigo hoy es la toma de conciencia como un camino interior. Para empezar, me gustaría como que nos pusiéramos atención en qué pasa en nuestra realidad cotidiana, qué pasa en el día a día, cómo vivimos los seres humanos hoy. Y vivimos la mayor parte del tiempo enfocados hacia afuera, viendo lo que pasa afuera, en un tema de hiperconectividad, de hiperestimulación. Hoy más que nunca la información, la inmediatez de la información nos inunda y eso nos mantiene todo el tiempo en un estado de atención hacia afuera, que nos va haciendo que poco a poco vayamos perdiendo la conexión o la escucha de nosotros mismos, es decir, de lo que sucede en nuestro interior. De hecho, el vivir de esta manera, el vivir enfocados todo el tiempo hacia afuera, todo el tiempo hiperconectados, hiperestimulados, nos produce vivir todo el tiempo en un estado de ansiedad, de angustia, muchas veces de miedo, porque además tenemos información y tenemos noticias que nos llevan hacia todas las situaciones imaginables. Pensemos ahorita toda esta información que tenemos, que si el coronavirus, que si pasa esto, que si pasa aquello. Todo el tiempo estamos volcados hacia afuera. Y estar volcados hacia afuera nos lleva a no darnos cuenta de la importancia de mirar lo que pasa dentro de nosotros. El proceso de tomar conciencia de nosotros mismos es un proceso de autoevaluación, de autoobservación, en donde necesitamos mirarnos primero, quizá desde una manera muy superficial, quizá desde una manera muy concreta, muy objetiva, para ir profundizando en planos más sutiles que ya iremos abordando el día de hoy. Imaginen que esto es como cuando nosotros vamos al mar, o vamos a conocer al mar, o vamos a la playa, ¿ok? Y nos metemos a una playa. Cuando nos metemos a una playa podemos mirar si la playa está relativamente limpia, podemos mirar quizá a través del agua, podemos mirar nuestras piernas, nuestros pies, podemos observarnos, pero vamos a conocer el mar de manera superficial. Pero de pronto podemos decir, no, yo quiero conocer más, yo quiero profundizar más en esta experiencia del mar. Y entonces de pronto agarramos un snorkel, agarramos un visor y entonces empezamos a snorkelear y entonces ya podemos ir un poco más profundo y podemos abordar y podemos ver los peces que hay en el mar y podemos ver los caracoles que hay allá abajo, podemos ver más cosas. Pero decimos, bueno, no, me falta, ¿no? Puedo snorkelear, pero voy lo más que puedo bajar, a lo mejor es 1,5 metros, 2 metros quizá, si tengo habilidad con el snorkel, y yo quiero conocer más las profundidades del mar, y entonces digo, bueno, ya sé, voy a bucear, y entonces me pongo un traje de buzo, me pongo un tanque de oxígeno, me pongo un regulador, y vivo la experiencia del mar como un buzo desde el buceo, y entonces voy a lograr bajar cierta profundidad, 20 metros, 30 metros, quizá 40 metros y no sé, porque todo depende mucho de nuestra capacidad y que no hagamos narcosis, es decir, que la falta de oxígeno nos ponga como a alucinar. Entonces hay un límite también a partir del cual podemos bajar con el equipo de buceo. Pero quiero conocer más el mar porque no es suficiente, y entonces puedo decir, bueno, ya sé, puedo meterme a uno de estos submarinos que bajan un poquito más, y hay los científicos que se dedican a trabajar en esto, y sabemos que hay equipos que llegan a profundidades tremendas.
en donde se han descubierto especies que no se conocían que existían, donde prácticamente no llega la luz del sol y entramos a una profundidad mayor. Esta toma de conciencia como un camino interior es precisamente un abordaje así como lo estoy planteando en términos de conocer el mar. Necesito primero ir a la playa, necesito primero empezar por tomar el hábito de autoobservarme. Y ese autoobservarme significa darme cuenta lo que pasa dentro de mí, en mi mente, lo que pasa constantemente en mi mente, lo que pasa en mis emociones y empezar a observar lo que pasa ahí. Se trata de mirar, dicen los grandes maestros, la luz y la oscuridad que está dentro de nosotros. La luz y la oscuridad. Nos gusta ver la luz, pero no nos gusta ver la oscuridad, porque por ahí dijimos que la oscuridad es algo malo. Y nada más lejos de la realidad. Muchas veces en la sombra, muchas veces ahí en la sombra, es donde encontramos las cosas más valiosas que tenemos que aprender de nosotros mismos. Este proceso entonces de autoobservación parte de empezar con el hábito de mirarnos, y hay unos tips importantes en este proceso de autoobservación. Lo primero es que me tengo que autoobservar sin juicio, algo que cuesta mucho trabajo, y sin carga. Es decir, eso está ahí y está ahí por algo y para algo. Ya iremos viendo más adelante qué propósito tienen estas cosas que encontramos dentro de nosotros, pero no hay nada dentro de nosotros que no tenga un propósito, un sentido profundo, un porqué, un para qué. Entonces, lo primero es mirar dentro de nosotros mismos, ver esa luz sin juicio, sin carga. Ojo, una cosa muy importante, lo primero que va a suceder cuando empecemos a hacer esto es que van a aparecer los juicios. Entonces, en el momento en que aparezcan los juicios, lo único que tengo que hacer es, mira, estoy autoobservando, estoy haciendo un juicio, miro el juicio, lo acepto, y viene una parte en donde todo el mundo va a decir, ya ahorita a ver si le cambiamos al programa, y no hago nada. No hago nada, solo observo lo que está ocurriendo dentro de mí, porque en la primera etapa de lo único que se trata es de observar lo que está ocurriendo dentro de mí. La otra parte importante de esta autoobservación tiene que ver con evitar el autoengaño. Y una de las cosas en las que tenemos maestría y doctorado es en el autoengaño. Es decir, bueno, sí, mira, yo en realidad tengo estos juicios respecto a tal persona o respecto a tal situación, pero lo que sucede es que evidentemente eso está mal porque debería ser de otro modo, y entonces un juicio me lleva al otro y me lleva al otro y lo primero que dejé de hacer es dejé de autoobservarme. Entonces, estamos en la playa, ejercicio número 1, empiezo a autoobservarme. Y ese puede ser el primer paso del sendero de esta búsqueda de conciencia como un camino interior. No puedo transitar ese camino interior si primero no reconozco lo que hay dentro de mí, la luz y la oscuridad. No puedo. A veces eso nos cuesta trabajo. Entonces la vida nos ayuda. La vida, aunque no lo crean, amigos, no es una broma de mal gusto. A veces parece una broma de mal gusto, pero no es una broma de mal gusto. La vida, si nosotros por ahí nos atoramos un poco en esta autoobservación, o si nosotros de pronto nos distraemos, o si de pronto nosotros entramos en un asunto de juicios, la vida lo que hace es que nos echa una manita. Y entonces nos pone afuera aquello que yo necesito observar adentro. Es decir, una vez, si yo de pronto me hago el loco, no me doy cuenta, lo justifico, le pongo un juicio, la vida lo que hace es que me pone afuera exactamente aquello que yo necesito observar. Y ahí, una de las, por ahí lo van a encontrar como las leyes de los espejos o la ley del espejo. No me voy a meter a hablar de ley de espejo porque estamos hablando ahorita de la toma de conciencia como este camino interior. Pero entonces, ya estoy en la playa, ya empiezo y vamos a imaginar como si ya vamos adoptando este hábito de autoobservación. En este hábito de autoobservación, lo primero que podemos hacer como una práctica adicional es notar
cuál es el elemento que aparece con mayor frecuencia en mi mundo interno. A lo mejor lo que aparece en mi mundo interno es que me enojo, o a lo mejor lo que aparece en mi mundo interno es que experimento miedo, o experimento frustración, o experimento una sensación como de minusvalía. En fin, yo normalmente, como lo trabajo con los pacientes, es que les digo que le pongan nombre al personaje, ¿no? Por ahí tenemos, de pronto tengo una paciente que dice que tiene un personaje que se llama, le pone su nombre, no digo el nombre aquí en la radio, pero le pone su nombre y dice, es fulanita Cacagrande, ¿no? Ese es un personaje, ¿no? Y es un personaje que todo el tiempo está viviendo en esta cosa de demostrar a los demás lo buena que es, lo inteligente que es, lo efectiva que es, todo el tiempo está viviendo en mostrarle a los demás cómo es. Entonces, cuando estamos adoptando el hábito de la autoobservación y además identificamos cuáles son los personajes que aparecen, nos vamos a dar cuenta que los personajes no son muchos, que los personajes en general tienen que ver con 3 aspectos fundamentales y tienen que ver con creer que yo soy lo que tengo, creer que yo soy lo que hago o creer que yo soy lo que los demás piensan de mí. Y generalmente por ahí estoy actuando o vibrando internamente un personaje que me lleva por ese camino. En este proceso de autoobservación o en este proceso de camino interior, una de las cosas que, este sería como el primer paso, pero una de las cosas que tendríamos que preguntarnos también, bueno, si es un camino interior, ¿dónde empieza y dónde termina? ¿Cómo sé dónde voy a empezar? Bueno, el camino empieza exactamente donde estás tú en este momento, en la circunstancia en que estás en este momento y en la situación en la que estás en este momento. Para evaluar si soy capaz de autoobservarme, que sería el primer paso, a lo mejor una de las cosas que tengo que evaluar es que ni siquiera soy capaz de autoobservarme, que a lo mejor me autoobservo 5 minutos y el resto del día me la paso en piloto automático y no me doy cuenta de las cosas que pasan y mi vida va en piloto automático. Entonces, uno de los primeros diagnósticos que tendría que hacer, una de las primeras cosas que tendría que mirar es dónde estoy hoy, en este momento en que yo decido empezar este sendero de autotransformación, este sendero de toma de conciencia. Y el destino sería precisamente ese destino de la transformación de nosotros mismos, la transformación de eso que somos, que desde la perspectiva transpersonal o metafísica sería transformarnos en lo que realmente somos. Lo que realmente somos es este ser que vive, este ser divino, infinito y eterno, que vive dentro de nosotros. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo voy a llegar a reconocerme en ese ser divino, infinito y eterno que vive dentro de nosotros? Bueno, en este proceso de autoobservación, que es el paso número 1 de este camino o de este sendero, una de las cosas que valdría la pena abordar es algo que vimos en el primer programa, pero que ahora podemos profundizar un poco más, que es ¿quién soy? Para poder llegar a tocar con esa esencia de lo que verdaderamente soy. Y para eso me gustaría traer a una autora que se llama Elena Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky. Ella es la autora de varios textos, entre ellos uno que se llama La Doctrina Secreta, otro que se llama La Voz del Silencio. Y Elena Blavatsky en La Doctrina Secreta habla de una composición septenaria del ser humano. Esta composición septenaria del ser humano la describe claramente Blavatsky en su obra, pero también en otras culturas vemos que hay también esta propuesta de que la composición del ser humano, hay propuestas que hablan de una composición que tiene que ver con 5 partes. Hay quien dice, por ejemplo, en la Grecia clásica se decía que el ser humano era cuerpo, psique y neuma, por ejemplo. Pero vamos a quedarnos, a mí me gusta la propuesta de Blavatsky porque es una propuesta muy completa.
Y en este quién soy, para poder entonces autoobservarme y poder dar ese primer paso del sendero, que es un camino interior, en esta propuesta tenemos que existe, primero describe Blavatsky un cuerpo etérico. Ese cuerpo etérico es un cuerpo energético sobre el cual se plasma el cuerpo físico. No voy a profundizar ahorita en el cuerpo energético porque sería muy amplio profundizar en cada uno de estos cuerpos. La idea no es como que se queden con nombres, pero sí como que vayamos viendo de manera general la composición o esta idea de lo que somos como seres humanos. Entonces está este cuerpo etérico, hay un cuerpo físico que todos tenemos conciencia del cuerpo físico. En ese cuerpo físico experimentamos dolor, experimentamos placer. En ese cuerpo físico podemos además percibir a partir de los sentidos corpóreo-mentales. Entonces es fácil reconocer el cuerpo físico. Tenemos un cuerpo mental que Elena Blavatsky ya más adelante lo divide en una mente concreta y una mente abstracta. Vamos a quedarnos ahorita por el tema que vamos a tocar hoy solo con la idea de un cuerpo mental, y es fácil reconocer el cuerpo mental porque reconocemos que hay un elemento y que hay algo en nosotros que es esta máquina productora de pensamientos, diferentes tipos de pensamientos. La mente concreta la necesitamos producir pensamientos porque sin una producción de pensamientos no podríamos organizar este programa de radio, no podríamos llevar una agenda, no podríamos trabajar. Entonces, la mente concreta tiene una función específica para la cual está diseñada. Sin embargo, la mente concreta no para. La mente concreta todo el tiempo nos está produciendo pensamientos que incluso muchas veces no tienen que ver absolutamente nada con nosotros. A lo mejor son remanentes de lo que vi en la televisión en el día anterior, o a lo mejor tiene que ver con aspectos que no tienen nada que ver con lo que está pasando en este momento. Entonces, ya dijimos, hay un cuerpo etérico, hay un cuerpo físico, hay un cuerpo mental y hay un cuerpo emocional. ¿Okay? El cuerpo emocional es aquel que registra las emociones, que también es muy fácil reconocerlo porque todos hemos experimentado emociones, todos reconocemos lo que es una emoción, hemos sentido lo que es una emoción, entonces es fácil reconocer el cuerpo emocional. Estos 4 elementos, desde la perspectiva de Blavatsky, forman lo que se llama cuaternario inferior. Así, no importa que se aprendan el nombre, le pueden poner el nombre que quieran, le pueden poner jamón y salchicha, da igual, da exactamente lo mismo, pero bueno, Blavatsky dice que es cuaternario inferior. Y después dice que hay otros componentes que forman parte del ser humano que se llama el alma individual, el alma universal y el espíritu. Aquí y a esos 3 componentes Blavatsky le llama trinario superior. Y estos 7 componentes es lo que conforman la composición septenaria del ser humano. Me detengo un poquito en el trinario superior porque estamos utilizando estas palabras que se llaman alma, espíritu, y que de pronto cuando hablamos de alma o hablamos de espíritu, por ahí nos puede llevar a una connotación religiosa o dogmática, o que tenga que ver con cualquier creencia que tengamos en relación a lo que estas palabras signifiquen. ¿Okay? Para Elena Blavatsky, en realidad lo divide de esta manera, pero de lo que habla es del componente sutil que conforma al ser humano. Ese componente sutil que forma parte de su esencia. De hecho, una de las cosas que describe es que este cuaternario inferior, es decir, el cuerpo etérico, físico, mental y emocional, tienen una característica, y es que es perecedero. Si en algo estamos de acuerdo todos, es que nos vamos a morir. Bueno, lo que muere, de acuerdo a la doctrina secreta y de acuerdo a muchos otros textos y muchos sabios de la antigüedad, lo que muere es precisamente esta parte física. Esta parte, esto es lo que desaparece. Pero esa parte sutil, esa parte del alma individual, el alma universal y el espíritu, es esa parte de vibración, esa parte de energía, esa parte de información que trasciende la muerte de lo físico. No nos vamos a meter hoy a hablar de
encarnaciones o reencarnaciones, pero porque lo que queremos ver es qué es lo que estamos buscando en esta autoobservación de este sendero interno de autoconocimiento para la toma de conciencia. Entonces, si nosotros entendemos que el ser humano está formado en esta composición septenaria y que lo que trasciende del ser humano es este componente sutil, este componente de información, energía y vibración que habita el cuerpo físico, finalmente la tarea será en este camino, en este sendero interior, poder tomar contacto con esa información, energía y vibración, con ese cuerpo sutil, con esa alma individual, con esa alma universal y con ese espíritu que habita nuestro cuerpo físico, etérico, mental y emocional. A mí me gusta, y voy a citar ahorita a un gran maestro que se llama Emilio Carrillo, y Emilio Carrillo hace el símil cuando habla de esto del conductor y el coche. Es decir, el cuerpo físico, mental, emocional, etérico es el vehículo a través del cual podemos experimentar o podemos vivenciar esta experiencia humana. Y esta parte sutil, esta esencia, esta naturaleza infinita, eterna, vibracional, que habita el cuerpo físico, debería ser el conductor de nuestra vida. Sin embargo, no es así. Afortunadamente tenemos un piloto automático, si no yo no sé qué sería de la humanidad. Honestamente, afortunadamente hay un piloto automático. Pero hasta que no tomamos conciencia de lo que verdaderamente somos, no podemos mirar la realidad tal cual es, que es la invitación que nos hacen los grandes maestros. Por ejemplo, en el curso de milagros, cuando nos invita a pedir expiación, a ver la realidad tal cual es, lo que nos está invitando es a ver la realidad a partir de esta información, energía y vibración, que es lo que realmente somos. Entonces, una de las propuestas en este sendero interior es voltear la mirada que está enfocada todo el tiempo hacia afuera y empezar a voltear la mirada hacia adentro para poder identificar cómo me habla o cómo me alineo o cómo me conecto con esa información, con esa energía y con esa vibración que habita y que puede tomar las riendas de mi vida. Un dato importante para ver cómo vamos es poder pensar quién toma las riendas de mi vida la mayor parte del tiempo. Y hay un dato que es inequívoco y tiene que ver con la pérdida de la paz. Cuando no estamos en paz, cuando no nos sentimos en paz, cuando no nos sentimos armónicos, cuando no nos sentimos a gusto, definitivamente las riendas de mi vida no la está tomando ese ser divino, infinito y eterno, esa vibración, energía y vibración que vive dentro de mí o que habita dentro de mí. En realidad está siendo tomada por el componente físico, por el componente denso. Y el componente denso va a estar sí o sí regido por lo que dice mi cuerpo mental y por lo que dice mi cuerpo emocional. Es decir, ¿y de dónde viene lo que dice mi cuerpo mental y cómo lo registra mi cuerpo emocional? De la serie de juicios, creencias que he desarrollado a lo largo de mi vida, a lo largo de la historia de mi vida, a lo largo de mis propias experiencias, a lo largo de lo que he aprendido y a lo largo de incluso la historia de mi historia familiar, de lo transgeneracional. En esta familia, tener dinero es malo, porque solamente tienen dinero los transas y los narcotraficantes, qué sé yo, estoy inventando, ¿no? Pero hay ideas que se transmiten transgeneracionalmente y que finalmente me hacen vivir mi vida desde ese lugar. Cuando vivimos la vida desde la información, energía y vibración de lo que realmente somos, ese componente, en términos de la doctrina secreta, esa alma individual, ¿ok? Esa alma individual va a estar siempre en un estado apacible, en un estado armónico, en una vibración sutil, en una vibración que me lleva a mirar una realidad
que no tiene nada que ver con lo que usualmente experimentamos en el día a día, que tiene que ver con la pérdida de la calma, que tiene que ver con el estrés, que tiene que ver con los tropiezos. No, en realidad me va a permitir ver la realidad con una claridad inimaginable. Yo les puedo decir que cuando realmente empezamos a poner esto en práctica, y algunos de los amigos o de los radioescuchas que están ahorita escuchando el programa quizá lo hayan experimentado, como cuando nos alineamos con este ser divino, infinito y eterno que habita dentro de nosotros, eso que miramos allá afuera hasta cambia de color. Es decir, todo tiene un brillo diferente, todo tiene un sentido diferente, todo tiene un propósito diferente. No hay errores, no hay bromas de mal gusto, todo tiene un propósito, todo tiene un porqué, todo tiene un para qué. Entonces, entendiendo, partiendo de este quién soy, yo soy entonces, si el cuaternario inferior del que veníamos hablando es perecedero, lo que yo realmente soy esta parte sutil que trasciende esta vida humana y que ha venido de vida en vida, trascendiendo, experienciando la vida y evolucionando en conciencia. La parte que evoluciona en conciencia es precisamente este ser, esta esencia que habita el cuerpo físico. Si esto es así, entonces quiere decir, como ha sucedido en algunas corrientes, por ejemplo los ascetas o todo esto que dicen, bueno, entonces me olvido del cuerpo físico, ya no importa lo que coma, ya no importa qué me visto, ya no importa si trabajo o no trabajo, ya no importa. No, tenemos que reconocer que este cuerpo físico es el vehículo para que esa parte sutil pueda crecer y evolucionar en conciencia. Entonces es importante cuidar el cuerpo físico, es importante atender el cuerpo físico y es importante vivir la experiencia humana desde el ámbito de lo físico, porque es ahí donde el ser divino, infinito y eterno que habita el cuerpo físico puede crecer en conciencia. El cuerpo, dice un curso de milagros, dice el cuerpo no es otra cosa más que un recurso de aprendizaje. Dice también el cuerpo es un instrumento para alcanzar la paz. Entonces, el cuerpo es mi vehículo, es mi instrumento, es con aquello con lo que voy a interactuar y desde donde mi conciencia, mi alma, mi espíritu va a crecer o evolucionar en este camino de la conciencia. No crean que me he perdido, vamos por la parte de esta toma de conciencia como un camino interior. Ya vimos desde esta perspectiva quiénes somos en realidad. Yo no soy el cuerpo físico, yo no soy mi cuerpo mental, yo no soy mi cuerpo emocional y yo no soy mi cuerpo etérico. Yo soy eso que trasciende, que habita ese vehículo, eso es lo que verdaderamente soy. Y entonces puedo empezar a autoobservarme desde una manera mucho más compasiva. Porque si yo ya sé quién soy y si yo sé que soy ese ser divino, finito y eterno que está ahí, entonces voy a poder mirar las luces y las sombras que tienen que ver con este cuaternario inferior, que tienen que ver con el mundo mental, con el mundo emocional, desde un lugar mucho más compasivo, porque ya sé que yo no soy eso. Ya sé que yo soy el que habita ese cuerpo y que entonces, cuando yo empiezo a mirar todo ese abanico de posibilidades y de pensamientos que pueden aparecer y reconozco que no soy eso, viene otra vez un paso similar al que les dije al principio. Lo miro, lo acepto y es la parte donde le digo a mis pacientes, y este es el momento en donde sientes que estás tirando el dinero a la basura, porque lo que sigue es que no haces nada. La manera de que la mente pare, la mente concreta pare, es no hacerle caso. Si yo le hago caso a lo que aparece en mi mente concreta, si yo empiezo a hacerle caso a lo que aparece en mi mente concreta y lo tomo como una parte real de mi ser, entonces me voy a enganchar, van a empezar a aparecer los juicios, los miedos, la frustración, el enojo, y viene lo que me dicen muchas personas en los cursos o en los talleres que me dicen, no Karen, ¿sabes qué? Yo no sirvo para esto. Esto que tú me estás diciendo de tomar, yo no sirvo para esto. Bueno, en realidad
lo que hay es un paso a la vez, es un camino constante, y de lo que se trata es de no hacerle caso a aquello que yo no soy. No importa cuál sea el pensamiento que venga a mi mente. Si es un pensamiento a partir del cual pierdo la paz, ¿ok? Es un pensamiento que viene del ego, es un pensamiento que viene precisamente a provocar esa perturbación mental que yo tengo que calmar para poderme poner en contacto con aquello que verdaderamente soy. Antes de seguir por este camino voy a hacer un paréntesis en relación a lo que les venía diciendo de esta composición septenaria, en donde tenemos el cuaternario inferior y tenemos este trinario superior. La comunicación entre el cuaternario inferior, que es esta parte física, etérica, mental, emocional, y esa parte sutil, alma individual, alma universal y espíritu, se comunica por vamos a llamarle por una estructura, por ponerle algún nombre, pero una instancia, vamos a ponerle así, que en textos antiguos y en la doctrina secreta se describe como Antakarana. Antakarana es el punto de unión entre lo sutil y lo denso. Una de las cosas que podemos observar cuando estamos haciendo este primer paso de autoobservación en este camino interior es que cuando estamos muy conectados o muy pegados a lo físico, a lo concreto, es decir, estoy preocupado todo el tiempo por el pan nuestro de cada día, estoy preocupado por si tengo chamba, por si no tengo chamba, por si tengo dinero, por si no tengo dinero, por si tengo pareja, por si no tengo pareja, por si mi hijo tal cosa, por si el otro, por si me voy a enfermar, por si no, por si me voy a contagiar del virus o no, por si estoy todo el tiempo en esta dinámica enfocada en lo concreto, eso me dice que Antakarana está bastante cerrado. Porque lo que dice el texto es que cuando Antakarana empieza a abrirse, esta parte sutil que está conectada con el origen, con la vibración una y primigenia, con la vibración más sutil, porque eso es lo que somos, eso empieza a permear en mi vida concreta. Y cuando eso empieza a ocurrir, lo que sucede es que empiezo a ver la realidad o la cotidianidad de otra manera, empiezo a mirar cosas que antes no veía. Empiezo a mirar, como les decía, de pronto la realidad toma como otro color, las cosas empiezan a tener un sentido, empiezo a ver el propósito de las cosas, empiezo a ver patrones, sincronicidades, empiezo a ver cómo la vida me está hablando todo el tiempo y me está diciendo por dónde. Por eso es que yo no tengo que hacer nada. Ojo, es muy importante que cuando yo digo no tengo que hacer nada, no quiere decir que me siento y entonces, como sucede, entonces declaro y entonces digo un decreto y lo repito 3, 4, 5, 7, 25 veces y entonces ya no tiene que ver con eso. Cuando yo digo no hacer nada, a lo que me estoy refiriendo es estoy atenta a cómo la vida me habla, a lo que la vida me dice. Y entonces tomo acción en función de eso porque estoy conectada con eso que es más grande que yo, con esa parte de mí que toma las riendas de este vehículo, de este cuerpo físico, mental y emocional, y entonces puedo escuchar la vida para que me diga por dónde. Y entonces por ahí podemos ver, este proyecto sí, no, este proyecto no, por este lado sí, mira, qué curioso que aparezca esta persona en mi vida en este momento, justo cuando yo necesito arreglar tal y tal cosa. Entonces todo el tiempo estoy actuando, interactuando, operando, haciendo, trabajando y viviendo la experiencia humana con toda la intensidad que la vida amerita. Cuando nosotros miramos a los grandes maestros en la historia de la humanidad, aquel puñado, esos pocos que han logrado vivir en conciencia 24/7 durante toda su vida o gran parte de su vida, lo que observamos en ellos, no observamos que se sentaron a meditar y no se pararon nunca jamás.
lo que observamos de estos grandes maestros es que fueron maestros que tuvieron unos movimientos políticos, sociales, y un quehacer en su vida cotidiana muy intenso. Hoy seguramente los medicarían y les dirían que son unos hiperactivos de lo peor, pero en realidad el no hacer nada no quiere decir sentarme a sacarme la pelusa del ombligo, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es no hago nada porque escucho la vida. Y entonces no soy yo quien dice lo que tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer. Estoy atenta a lo que la vida me dice, porque es por ese lugar por donde yo voy a poder vivir la experiencia que en conciencia mi estructura concreta, mi estructura física, mi estructura mental, mi estructura emocional necesita vivir para desarrollarme en conciencia. Yo luego con mis grupos de estudio o en los talleres les digo que nos imaginemos que vivimos como en 2 niveles. Imaginemos que estamos como en un juego de video. Y en este juego de video, nosotros elegimos el avatar, el personaje con el cual vamos a jugar el juego de video. A ese juego de video vamos a ponerle el nombre de juego de video vida, ¿no? Y en ese juego de video vida, este avatar se llama Karen. Yo escogí este avatar antes de nacer, hice un pacto de almas y dije, este es el avatar que voy a escoger. Y voy a escoger en dónde voy a estar y en qué tal. Y empiezo en el nivel, el que ustedes quieran, 0, 1, 2, 3, el que ustedes quieran. Pero hay alguien que opera ese juego de video. Hay alguien, hay una conciencia, hay un ser divino, infinito, eterno, hay una información, energía y vibración que maneja ese avatar en el juego de video. El juego de video tiene 2 propósitos. Primero, tengo que avanzar en el juego de video, tengo que avanzar en los niveles del juego de video, que es este sendero vida, que es este camino de vida. Y ese avance en los niveles del juego de video me va dando, como en todo juego yo no sé nada de juegos de video, pero lo estoy poniendo como ejemplo. Sé que hay niveles y que cada nivel de pronto te va diciendo, mira, obtienes estos premios o estas vidas o estas coins, o obtienes, ¿no? Vas obteniendo cosas y vas avanzando en niveles en el juego de video. Lo que nos sucede a los seres humanos es que de pronto, al olvidar quién realmente somos, al olvidar que somos esa información, esa energía, esa vibración, esa esencia, ese ser que habita dentro de nosotros, cuando nos olvidamos de eso, creemos que somos el avatar que está jugando el juego de video. Y nos perdemos en salir todos los días a perseguir la chuleta, a perseguir cómo ganarme el dinero, y me olvido de la otra parte. Que la otra parte tiene que ver con terminar el juego para que esa conciencia diga, game over, ya sé que esto es solo un juego, ya sé que no hay más. Y para eso, entonces, necesito ponerme en contacto con eso que soy, que es esta autoobservación, esta autoconciencia, y poder decir, ok, entonces ya sé que en este juego de video, a partir de todos los niveles, me van dando información de cómo salir de él. Y cuando yo sé quién soy, porque me levanto todos los días y me pregunto quién soy, hoy no me voy a meter, como les dije en un principio, de dónde estoy, en otro programa hablaremos de dónde estamos, pero si yo me levanto todos los días y digo quién soy y recuerdo quién soy, y paso el día además recordando quién soy, recordando que yo soy esa esencia, ese ser, esa conciencia que habita el avatar que está jugando en el juego vida, de pronto el juego vida se vuelve otra cosa. Me levanto en las mañanas y digo, ¿en qué nivel estoy? Vamos a ver qué información me va a dar hoy, porque esa información me va a permitir saltar a un nivel más de toma de conciencia. Este símil, o esto que les pongo como un ejemplo, es para que de pronto eso que de pronto vivimos como cosas terribles y que pensamos, y ojo, lo digo con todo el respeto y con todo el conocimiento, como que tengo 30 años trabajando con pacientes y con mi propia experiencia de vida, en donde reconozco que hay situaciones verdaderamente terribles y dolorosas por las cuales pasan los seres humanos o pasamos los seres humanos. Sin embargo, no nos morimos por atravesar esas situaciones terribles.
Y si tomamos conciencia de lo que verdaderamente somos, esas condiciones terribles muchas veces han sido el camino que nos ha llevado a decir, tiene que haber otro modo de vivir la vida, y empezamos a buscar por otro lado. Y esa búsqueda por otro lado tiene que ver con empezar con este camino. Infinidad de personas en mis talleres me ha dicho lo mismo. Si no me hubiera pasado esto, si no se me hubiera muerto un hijo, si no hubiera tenido una separación tan dolorosa, si no se me hubiera muerto mi mamá de tal forma, si no hubiera perdido el trabajo y el dinero, quizá yo no estaría buscando la manera de vivir la vida de otro modo. Porque si no, el sentido de vivir la vida sería una cosa terriblemente absurda y sería una carrera agotadora, interminable, frustrante. Y cuando nosotros volteamos a ver la vida más allá de mi vida, cuando volteamos a ver la vida con mayúsculas, cuando volteamos a ver que yo soy nada más de uno de los 8,000 millones de seres humanos que habitan el planeta Tierra, lleno de otra serie de especies que habitan el planeta, que el planeta además es uno en un sistema solar que está en una galaxia en donde hay otros cientos de miles de millones de sistemas solares. Es decir, cuando yo dimensiono mi papel en mi vida, en la vida con mayúscula, no puede ser que la vida sea solo levantarme todos los días a ver cómo consigo el pan de cada día, o cómo me gano la vida, o a dónde me voy de vacaciones, o no puede ser. O sea, la vida tiene un sentido profundo, tiene un propósito, y ese sentido profundo y ese propósito tiene que ver con tomar conciencia de quién soy, desde dónde soy, desde este ser que soy, profundo, divino, infinito, eterno. Entonces, recapitulando, entendemos que la toma de conciencia es un camino interior. Al ser un camino interior, es un camino que nadie va a poder hacer por mí, es un camino que tengo que hacer de manera individual. 2, es un camino que parte desde donde estoy en este momento, desde mi nivel de conciencia, desde el nivel de conciencia que tengo en este momento, hasta un estado de autotransformación, un proceso de autotransformación. Los budistas le llaman de realización. Podría llamarse un estado de despertar, de estar plenamente consciente. ¿Okay? Esa sería la transformación. Los místicos, como San Juan de la Cruz, como San Agustín, hablarían de el mejor grado, o la mejor aspiración a la que se podría llegar en esta vida es la transformación en Dios. Y cuando se refieren a esto, es entendiendo a Dios como esa vibración sutil, una y primigenia, con la cual mi vibración sutil, una y primigenia, está conectado. Entonces, el camino empieza en donde estoy y va y se dirige al proceso de la autotransformación. El primer paso, el proceso además va desde donde estoy ahorita y va profundizando cada vez más, como el símil que hacíamos de conocer el mar o conocer el fondo marino. La otra cosa importante será este primer paso, y el primer paso significa la autoobservación. Y esta autoobservación tendrá que ir volviéndose una manera de vivir, en donde yo me autoobservo todo el tiempo, y acuérdense que esta autoobservación tiene que ser sin juicio, sin carga y sin autoengaño. ¿Por qué? Porque todo lo que está ahí adentro es perfecto y es lo que necesito para evolucionar en conciencia. Entonces, es importante que no quiera quitar nada del camino, que no quiera no mirar las cosas. Otra cosa que dijimos al principio, recapitulando, es que una vez que yo tomo conciencia de eso que pasa dentro de mí, lo miro, lo acepto y no hago nada. Lo miro y lo acepto y no hago nada. Y otra vez lo miro y lo acepto y no hago nada. Las veces que sean necesarias. ¿Hasta cuándo? Hasta que la mente se cansa. Hasta que este ruido interno se cansa y de pronto empieza a volverse como un ruido sordo. Como que ahí está haciendo ruido, pero ya no me estorba, ya no me fastidia para nada, ¿no? Ya nada más lo empiezo como a escuchar, y ya puedo escuchar esa otra voz que habita dentro de mí. Diría Blavatsky, la voz del silencio, la voz de ese ser divino, de ese ser infinito, de ese ser eterno que está ahí y que es el que me va conectando con mi experiencia humana vida
en este proceso de toma de conciencia. Voy tomando entonces en cuenta todos estos pasos y una de las cosas que tendría que recordar o que me puede ayudar para poder estar en este estado es todos los días recordar quién soy. Recordando esta composición, recordar que hay una parte mía que es perecedera, que se va a morir, que tiene que ver con esta experiencia humana, y que hay otra parte mía que trasciende y que es ahí donde se toma conciencia. Una cosa que vale la pena también mencionar es el hecho de que en este proceso o en este camino, una de las cosas que nos ocurre es que muchas veces creemos que estamos en el... Imagínense que es como si lo pudiéramos poner en un aspecto lineal, en donde voy del kilómetro 0 al kilómetro, el que ustedes quieran, 2000, ¿no? De pronto es posible, y esto tiene que ver con el autoengaño, que de pronto creamos que estamos en el kilómetro 400 y en realidad estoy en el kilómetro 4. Y cuando empezamos a hacer prácticas de autoobservación, de autoconciencia, a calmar esa voz, ese ruido interno, empezamos a salirnos de estar enfocados hacia afuera y enfocarnos adentro, aparece un personaje que es tremendo y es el ego espiritual. El ego espiritual es el que de pronto nos hace creer que estamos en el kilómetro 2000 y estamos en el kilómetro 4. Y es de los más peligrosos porque... una de las cosas que sucede es que ya no me siento como me sentía cuando dije tiene que haber otro modo y cuando dije tomo la decisión de buscar un camino para tomar conciencia. Muchas veces lo que nos lleva a buscar este camino de toma de conciencia es porque llegamos a tocar fondo y decimos tiene que haber otro modo. Cuando pasamos un rato en este proceso y aparece este ego espiritual, lo que sucede es que creemos que estamos muy bien. Y al creer que estamos muy bien, de pronto nos olvidamos del verdadero propósito, del verdadero sentido de este sendero de toma de conciencia. ¿Okay? Y una cosa muy importante para poderlo identificar tiene que ver con los juicios. Cuando de pronto estamos en este sendero y aparece este ego espiritual igual puede verse muy apacible, podemos ver la vida de la persona, que la persona está bastante centrada, que es bastante ecuánime, que es bastante congruente. Sin embargo, podemos observar en la persona que es una persona que de pronto se expresa y tiene juicios. Tiene juicios hacia afuera o a veces incluso no los expresa hacia afuera, a veces son juicios hacia su propia persona y no se da cuenta. Entonces, cuando hay juicios, y cuando hay una queja, es decir, cuando de pronto lo que está afuera no me parece, quiere decir que por muy apacible que esté siendo mi vida en ese momento, en realidad no estoy avanzando en el sendero espiritual. Alguien que verdaderamente está avanzando en el sendero espiritual nos vamos a dar cuenta porque es una persona que no se queja. Y no quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que sucede, pero es una persona que no se queja. Es una persona que lo que aparece allá afuera lo entiende como un propósito de la vida, como un sentido profundo que tiene que ver siempre, sí o sí, con lo que esa persona necesita aprender para salir adelante y para evolucionar en conciencia. Y entonces no se queja, sino simplemente observa, toma lo que tiene que tomar de la situación, del vínculo, de la relación, de lo que sea que esté pasando, y lo demás lo deja ir. Por último, me valdría la pena mencionar que en este sendero de toma de conciencia, cuando no tenemos muy claro para hacia dónde ir o como dónde mirar, vale la pena tomar a lo mejor alguna guía, es decir, algún personaje, algún maestro, algún místico, alguien que represente para mí un modelo a seguir, y entonces me pongo a mirar qué es lo que ha hecho esa persona en su proceso de toma de conciencia y en su proceso a lo largo de la vida. Y
Y vaya, hay muchos maestros, ahí está Buda, ahí está Krishna, ahí está el Maestro Jesús, ahí están grandes pensadores, un Sócrates, un Platón, un Aristóteles, que finalmente pueden ser como un modelo, cuando yo no tengo como muy claro de hacia dónde voy en este camino de toma de conciencia. Otra práctica que es importante y que la dejé de lado cuando hablé al principio de estar enfocados hacia afuera, es cuidar de afuera qué es aquello que permito que entre a mi mundo mental, a mi mundo emocional. Esta cosa de a mí luego mucha gente sabe que yo no escucho noticias, que si hay alguna noticia importante, pues vaya, si el popo explota me voy a enterar. Si hay alguna cosa importante, me voy a enterar. La inmediatez de la comunicación va a hacer que me entere de algún modo. Pero una de las cosas que hago desde hace ya varios años es que no escucho noticias, no me sumo a estas iniciativas, que tienen que ver por ejemplo, ahorita está muy con lo que viene el próximo 9 de un día sin mujeres, etcétera, etcétera. Se ha dado en el entorno social o en el contexto social una propuesta que tiene que ver de ir en contra de la violencia y en contra del abuso y en contra de las muertes y en contra... Vaya, yo entiendo, yo respeto la postura de muchas personas, pero desde esta perspectiva de que yo no soy este cuerpo físico y que yo soy ese ser divino que habita dentro de mí, yo no voy a proporcionarle información, energía y vibración que tiene un poder creador a aquello que habla de violencia, aquello que habla de guerra, aquello que habla de muerte, decía la Madre Teresa de Calcuta, si me invitas a una marcha a favor de la paz, yo iré, pero si me invitas a una marcha en contra de la guerra, no iré. Y tenemos que estar conscientes de esto que somos realmente, porque esto que somos realmente tiene una capacidad creadora, de la que ya hablaremos en otro programa, pero que es una capacidad creadora tremenda. Entonces, cuido mucho que entra a mi mundo mental y emocional, y cuido mucho lo que sale de mi información y de mi energía y de mi vibración. Yo los invito entonces a dar ese primer paso que es reconocer quién soy. Yo no soy este cuerpo físico, yo soy ese ser divino, infinito y eterno que habita dentro de mí, yo soy esa vibración, esa energía, esa información que habita dentro de mí, y desde ese lugar voy a vivir mi vida. Voy a autoobservarme y cuando aparezca algo que me aleje de eso, simplemente lo voy a mirar, lo voy a aceptar y no voy a hacer nada. Yo sé que hay un orden armónico que arregla las cosas mejor que yo, entonces yo no hago nada, yo simplemente observo y dejo ir, acepto y dejo ir, y sigo avanzando en este proceso de autoobservación, entendiendo que mi experiencia de vida humana es precisamente la experiencia en donde la vida me va a hablar para que yo pueda ir tomando conciencia. Cuidar mucho lo que entra de fuera y cuidar mucho lo que sale. Decía el Maestro Jesús, no es lo que entra en la boca del hombre, es lo que sale de la boca del hombre lo que le condena, más o menos. No. Entonces, pues muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias porque hagamos una comunidad en este proceso de ir dando este primer paso sin prisas, sin pausas, pero de manera constante en el desarrollo de la conciencia y del camino interior. Muchas gracias.